Entonces quiero que por favor busque su Biblia y cuando la encuentre, por favor, su Biblia, busque el pasaje bíblico que está por ahí, ¿no? En el libro de Mateo. Escuché eso de Eugenesia. Y yo quiero que la deje ahí, en el libro de Mateo, no, simplemente ahí. Ahí. Quiero que, por favor, levante su Biblia o su teléfono. Quiero saber que usted tiene la Biblia a su disposición. A mí me gusta la tecnología, pero más me gusta el tema de tener la Biblia físicamente. El olor a Biblia, el olor a papel, siempre me ha gustado. Pero yo quiero compartir lo siguiente con ustedes. Yo le he dicho en alguna ocasión, no sé si me han escuchado, yo creo que sí, el pasaje o la historia sobre Friedrich Nietzsche. ¿Alguien conoce a Friedrich Nietzsche? ¿Nietzsche? ¿Lo conoce, no? ¿Al Nietzsche? Al Mitchell no, al Friedrich Nietzsche. Es un filósofo del siglo XVIII, en donde uno de sus postulados que decía, un filósofo de padre alemán, y era pastor, él expuso en una frase, dice, Dios está muerto. Esa fue su frase, Dios está muerto. No es la frase de una película, sino que es la frase que él les dijo. Y resulta que este hombre murió. La historia cuenta que murió en un manicomio enamorado de su hermana. Entonces, ese hombre expuso esa idea, y esa idea fue calando hondo en la vida de las personas que estaban en contra de lo que era la iglesia, el socialismo y todas esas cosas, que llevaron a mucha destrucción, hambre, guerras. El comunismo, no que yo sea de derecha o de izquierda, pero el comunismo ha matado a mucha más gente que todas las guerras en el mundo. Y uno de esos postulados lo tomaron los comunistas. Entonces, por lo tanto, lo que quiero resaltar de eso es que la gente que cree en esas cosas estaba dispuesta a dar su vida por alguna ideología, por algún credo, por una idea que puede ser una idea buena o una idea mala. Pero en este caso fue una idea mala que ha traído hambre, muerte, destrucción, separación de vidas, corte de propósitos y también ha traído persecución a la iglesia. Pero la gente que lo ha postulado siempre ha dicho, ¿por qué la gente da la vida por algo? ¿Qué es lo que le están entregando a esas personas que están asimilando y lo están notando como algo real para ellos, que están dispuestos a matar, que están dispuestos a entregar su vida, su bien, sus recursos en pos de esa causa, de esa ideología? Y es interesante darnos cuenta que en la historia de la humanidad siempre han estado los imperios, los reinos y aquellos gobernantes que son autoritarios en contra de una población o tomando autoridad sobre ellas. Y cuando nos pasó a nosotros el golpe militar en 1973, es dando cuenta que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez eran universitarios por lo general, que tomaban la bandera del comunismo, del socialismo, para darse en contra del gobierno, y gente joven daba la vida por eso. Daban la vida por eso. Los frentistas daban la vida. Y si uno va, por ejemplo, a La Legua, o si no va a La Victoria, está todavía, ¿cierto, vale? Están esos, y los candidatos de izquierda siempre son los que ganan en esas comunas, y aquí también, los socialismo y todo, pero la gente hasta el día de hoy tiene ese resentimiento en Chile. Pero no quiero tocar eso, sino quiero decir qué es lo que se entrega en esa ideología, qué es lo que imparten, que seduce tanto al joven, o tanto al adulto, que lo hace entregar su vida por una causa. Le hace entregar su vida por algo que quizás no tiene ningún sentido para nosotros. Pero ¿quién le hace entregar a usted la vida por Cristo? Yo quiero dejarlos comprometidos con algo, a que lean la Biblia. ¿Por qué? No les voy a decir el texto, solamente decirle que entrar en el libro de Mateo. Dice, grandes multitudes iban con él. Volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos y hermanas y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento,
no pueda acabarla. Bueno, todos los que ven comienzan a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacerle frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera que vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En esta serie que estamos hablando sobre el seguimiento y la cruz, el seguimiento y el individuo, la persona, en la gracia barata, en la gracia cara, lo que le expliqué la semana pasada, que la iglesia está pasando un peligro mortal. A todos le estamos diciendo que somos todos creyentes, cuando no es así. El creyente está identificado con algo importantísimo, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y generalmente en la iglesia se está regalando la gracia, hermano, como a precio de bajo costo, hermano, como algo que no tenga un valor. Pero la gracia de que el Señor entrega a través de su escritura y la muerte expiatoria de Cristo tiene un precio extraordinario, impagable, incalculable. Y que por lo tanto nosotros tenemos que asimilar eso como una verdad y apropiarnos y seguir a Cristo o no seguir a Cristo. No solamente seguir a Cristo, es ser su discípulo. La palabra griega de esa palabra es aprendiz, seguir las enseñanzas de aquel maestro. Cuando a Jesús se le acerca el rabino Nicodemo, dijo, maestro, siendo ya Nicodemo maestro de Israel, maestro de maestros, él reconoce en Jesús que era un maestro. Y él viene y le dice, maestro. Y en una de esas conversaciones, y tú le dices, Jesús, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Si te dijera las cosas celestiales, ¿no? ¿Y no crees esto? Entonces, ahí la característica principal es que le dice que todo aquel que siga a Cristo tiene que pasar por algo. ¿Sabe qué o no? Si se lo dice, le regalo un iPhone. Seguir a Cristo es pasar por la cruz, hermano. Y cuando hablamos en el texto bíblico es nacer de nuevo. Esa característica tiene que estar en el creyente que ha sido regenerado, que ha sido cambiado y lavado por la sangre de Jesús. No puede haber un creyente sin haber pasado por la cruz, sino somos simplemente simpatizantes de una verdad que transforma, pero al otro, a mí no. Y es por eso que vivimos hoy una crisis de identidad como cristianos. A todos decimos que somos cristianos. Los delincuentes, e inclusive los que van a la iglesia, hermano. Somos creyentes. Llevamos dobles vidas. No luchamos con el pecado que arrastramos nosotros. Y queremos que en la iglesia todo es gracia, todo es amor, todo es misericordia. Sí, sí lo es. Pero la misericordia se renueva cada mañana a favor de aquellos que la reconocen. No simplemente que hay los que dicen que es la misericordia, que tal, ni siquiera saben dónde está escrito ese pasaje de la Biblia que está en Lamentaciones. La misericordia se renueva de aquellos que han confiado en el Señor. Y aquel que confía en el Señor es como el monte de Sión, que es inamovible. Por lo tanto, tú y yo debemos hacer un serio balance de nuestra vida. Si hemos decidido seguir a Cristo, si hemos decidido seguir sus pisadas o si no. Cuando Cristo nos llamó a seguirlo, es el llamado más grande y glorioso que podemos recibir. Pero también el Señor nos advirtió que tiene un costo. Esto no es gratis, hermano. Como en el buen chileno, no te las puedes llevar peladas. Ven chileno así, ven feriante así, ¿no? No te las podemos llevar así. Porque si no, no lo apreciamos, no lo valoramos. Si nosotros no aprendemos la escritura y asimilamos lo que Cristo en nosotros y le pedimos al Espíritu que de alguna manera intercede nuestra vida y la transforme y cambie de adentro hacia afuera, el Evangelio no te va a resultar. Y puedes estar todavía en una iglesia y no conocer a Cristo, no conocer su palabra y no permitir que esa palabra influencie en tu vida. Y cuando influencia en tu vida, también en los tuyos, en tus hijos y hasta las cuartas generaciones, esa palabra influencia en ellos. Yo soy creyente de tercera generación.
Mi abuelo era alcohólico, mi abuela era católica. Es la única relación que hemos tenido con el Evangelio. Pero la decisión de mi abuelo transformó la vida de las siguientes generaciones. Y soy el primer pastor de mi familia. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando tú decides por Cristo, tú no sabes lo que estás proyectando en la vida de los que te siguen, de tu simiente. Porque, hermano, hoy vivimos una crisis. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno, o amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a dos dioses ni a las riquezas. Lucas 16, 13. Ese sí se los doy. Lucas 16, 13. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy yo estaba viendo un extracto de un libro, no de un libro, pero de una enseñanza que decía que la mayoría de las canciones y predicaciones de este momento, de este siglo, está centrada en el antropomorfismo humano, antropológicamente humano, está centrado en el yo, en mis necesidades, en mi perspectiva de Dios y no en la grandeza de Dios, en lo que Dios hace en la vida del hombre. Y nosotros estamos consumiendo a diario toda esa carga emotiva que te emociona, pero no te transforma. Te abre el entendimiento, pero no te cambia. Pero la verdad del Espíritu de Dios, y esa es una de las cosas grandes que tiene el Espíritu, porque no viene solamente a decirte yo estoy contigo, viene a interferir en tu vida, a decirte, oye, por este camino. Y en el Antiguo Testamento, por eso se lo voy a dar como un spoiler, un avance, así mejor, un avance. En el libro de Amós, dice que llegará el tiempo, según el libro de Amós, capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Wow, ¿ah? ¿Sabe qué? Pero no hambre de pan, ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios. Entonces, el cristiano maduro, no el perfecto, entenderá cuando la palabra viene de Dios y no viene de un hombre. No solamente te emociona, sino que transforma, penetra en las capas intelectuales de tu mente y toca tu espíritu. Y esa palabra trae transformación. Hermano, alábese esto el hombre, dice Jeremías, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor y que hago misericordia y juicio a quien yo quiero. Es hora de saber y de sentarse y mirar hacia adelante y decir, queremos construir. ¿Estás dispuesto a pagar el precio y el costo de construir tu fe? ¿Estás dispuesta o dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar? ¿Estás dispuesto a dejar tiempo de lo importante por lo urgente? ¿Estás tiempo a disponer tu vida? Cantamos. Estoy gastando. No, yo no canto, hermano. Gastando mi vida. Dueños de mi... ¿No te das cuenta, hermano? ¿No nos damos cuenta que ya no somos los mismos jóvenes de antes, hermano? ¿No nos damos cuenta que ya no tenemos los 20, los 30, 40, hermano? Crucé la barrera del sonido. Y que ya las fuerzas no están, hermano. El viernes, gracias al Michel, pudimos ponerle el techo, hermano. Llegué a puro acostarme, hermano. Cansado, hasta el pelo me dolía. Y antiguamente, no, hermano. No puedo pasar sin bañarme, hermano. Por la aduana paso y me dicen, no te bañaste. Hermano, pero antiguamente a mí me da lo mismo, hermano. Yo trabajaba de noche, trabajaba de día, después seguía como si nada, hermano. Iba a la iglesia y no había un problema, hermano. Como ahí, digno, hermano. Pero hoy, hermano, no es la misma fuerza. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacer, ¿estamos gastando bien nuestro tiempo? ¿Estamos de verdad considerando el costo de seguir a Cristo? ¿Lo consideras? ¿Lo analizas? Porque si tú lo analizas y dices, sí, hermano, esto es sin devolución. Esto es sin reclamo. Si tú has decidido seguir a Cristo, tienes que seguirlo hasta el final. Tomar la mancera y mirar el surco hacia adelante. Porque si miras para atrás, el surco te queda chueco y al final te desperfilas, hermano. Por lo tanto, el seguir a Cristo nos costará todo. Nuestro Señor
se da cuenta de cuando superficialmente o realmente no soy reflexivo en el tema de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque las multitudes seguían al Señor. Y la Biblia literalmente dice, y lo seguían por los milagros, por los pan que a Él les podía dar. Y un pasaje, yo me adelanto un poquito, pero ese pasaje quiero que lo asimilen con esto. Y Jesús le estaba mostrando, después se lo voy a explicar mejor. Pero aquí le está asimilando y le quiero comentar que le dice a su discípulo, oye, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren irse? Porque estaban cuchicheando entre ellos y decían, oye, es muy duro lo que les dijo, es muy difícil. Entonces Jesús le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? A Jesús no le estaba importando si lo seguían o no lo seguían. Estaba claro que aquellos que nos seguían iban a escoger 12. Y Jesús lo dice, yo lo escogí a vosotros. Y la frase célebre que todos decimos, que la que sale Pedro cuando dice, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquel que ha nacido de nuevo y ha conocido a Cristo, lo sigue a pesar de todo. De las dudas, de los miedos, de los resentimientos, del que a veces no quiere avanzar, de querer tirar la toalla, pero uno considera el costo. Hermano, ayer alguien lo dijo en la reunión de matrimonio, cuando hago las cosas a mi manera, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Horrible, por hermano. Horrible. Nosotros, ¿por qué les digo que en esta temporada las iglesias están predicando sobre la antropología del hombre? Todo centrado en el hombre. El hombre puede, el hombre necesita ser saciado, mi necesidad tiene que ser saciada, soy yo el que Dios tiene un milagro para mí. Dios tiene que hablarme. Dios tiene que haber un profeta para decirme, lee la Biblia. Sí, pues hermano, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿La del pastor? ¿La del líder? ¿La de la palabra? Y la palabra dice también que es útil para redarguir, enseñar y mostrar en justicia hasta que el hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Entonces lo que tú y yo estamos haciendo aquí, nos estamos formando como buenos cristianos para dar énfasis a lo que Dios le quiere dar énfasis. ¿A qué? A las almas que se están perdiendo. Pero si nosotros no nos fundamentamos en una palabra y cotejamos o calculamos el precio de seguir a Cristo, hermano, simplemente, yo lo he dicho muchas veces, vamos a ser una mula iluminada por un rato. Sabemos algo de Dios, pero no lo comprometemos con Él. Nos gusta adorar, nos gusta cantar, ser expuesto, hermano, pero no nos gusta orar, no nos gusta buscar, no nos gusta escudriñar su palabra, hermano. Un día un pastor dijo, muéstrame tu chequera para ver cuál es tu prioridad. Yo no te digo eso, muéstrame tu Biblia y veo si tiene una relación con Cristo. Porque no puedes llegar a Cristo sin la Escritura. No puedes llegar a conocerlo si no lees lo que está escrito. El mundo cristiano está enfocado en las bendiciones de esta vida, pero la realidad es que un verdadero discípulo requiere sacrificio, compromiso y a veces renunciar a nuestras propias comodidades para seguirlo. Miren, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas cosas nuevas, según Corintios capítulo 5, 17. Hermano, en el judaísmo le daba tanta aprecio le tenían a la familia. Era un honor, guardaban las relaciones interpersonales, era de suma importancia para ellos. Y Jesús en este párrafo le está diciendo, oye, voy a reniega de tu familia. No lo está diciendo, es la prioridad que le estás dando. Es tu prioridad, hermano. Si para ti es importante la fe, es lo primero que tú tienes que hacer al abrir tus ojos y darle gracias al Señor. Lo primero que haces en tu relación diaria con Dios, no viene a decirte, aborrece a tu familia, no le está diciendo eso. Le está simplemente diciendo dónde está tu prioridad. Cuando se acuerdan del pasaje bíblico, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿por qué fue que lo iba a sacrificar? A ver, los estudiantes de la Biblia, ¿por qué iba a sacrificar Abraham a Isaac? ¿Por qué? Sí, pues ya yo se lo pido, pero ¿por qué fin? ¿Cuál era el fin? ¿Ah? ¿Ya? ¿Por qué ella prueba su fidelidad?
Sara. ¿Saben por qué o no? Pero Dios en su historia nunca había sacrificado a un ser humano como ofrenda. Eso lo tenían las religiones paganas. Ellos se lo hacían. Moloch. Ellos lo hacían. No sé si lo dice claramente en la Biblia, pero dice que Dios le pidió sacrificar a su hijo para ver cuál era su prioridad, si amaba más la bendición o al Dios que le dio ese regalo. Y cuando iba a sacrificar a Isaac, Abraham lo iba a hacer. Y había una serie de preguntas en su mente, diciendo, me lo imagino, diciendo, yo sé que lo va a levantar, lo va a resucitar. ¿Te acuerdas el parafraseo que podemos hacer de Jesús? Yo sé que lo va a resucitar. Y lo iba a sacrificar. Y cuando él pasó esa prueba, ahora ya no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham, que significaba padre de multitudes. Fíjense lo que aquí estaba diciendo. El costo de seguir a Cristo puede traer en ti un propósito que está descubierto en tu obediencia. Pero no, insisto en lo mismo, no a mí, sino lo que está escrito en su palabra. Tú y yo somos portadores de algo glorioso, hermano, algo poderoso que puede transformar la vida, no solamente de tu familia, sino de las generaciones, hermano. ¿Vieron lo que está pasando en las noticias? ¿Vieron en el colegio las tardes, lo que está pasando? Vean en sus comunidades, donde ustedes se van a trabajar, en donde ustedes se relacionan, se ven como la gente amargada, triste, abatida, desconsolada, sin esperanza, está en sus trabajos, la gente desesperada, porque quizás no alcanza para comprar algo, y tú y yo teniendo la respuesta a nuestra disposición, y todavía cuestionándolo, es que ¿Él me amará o no me amará? ¿De verdad soy cristiana o soy cristiano? ¿De verdad tengo que orar? ¿De verdad tengo que leer la Biblia? Cuestionándonos cosas simples que ya deberíamos haber nosotros apropiado, anexado a nuestra dinámica de vida. Y lo que dice el apóstol Pablo es muy claro. Ustedes ya siendo maestros, deberían ser maestros. Ustedes están enseñando a otros, les tengo que volver a enseñar lo mismo. Porque el ser humano es así, hermano. El ser humano es así. Buscamos la jactancia propia, hermano. Siempre queremos ayudar. Si yo le dije a Rosana, siempre somos como los agares. ¿Cómo los agares? Claro, ayudar a Dios. La promesa para el pueblo, para Abraham, era por Sara, que de Sara iba a traer su descendencia. Pero Sara le dijo, no, pero ahí mi sirvita ahí, para que cumpla la palabra, como pastorcito, digo. Para que cumpla la palabrita ahí. Tiene una promesa, yo te ayudo con eso. Siempre queriendo ayudar a Dios. Como dice tu papá, Paulina, queremos ser más buenos que Dios. ¿Cuándo, hermano? No, nosotros no podemos contar el pelo de nuestra cabeza cuando Él ya lo conoce todo. Entonces analiza el costo de seguir a Cristo. Analicemos el costo de seguir a Él. ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿A ministrar, a cantar, a estudiar, a sacrificar horas? ¿A gastarse por esto? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta? Y no tiene que ver con una edad, tiene que ver con una disposición del corazón. Porque si hemos sido transformados por el Evangelio, por su Espíritu, hermano, yo insisto en lo mismo. He escuchado un montón de veces y se lo voy a enseñar nuevamente, no aquí, pero se lo quiero dejar bien recalcado. El Espíritu de Dios no busca glorificarse, busca glorificar la obra de Cristo. Eso es lo que busca. Y cuando entendemos eso, que la gloria que nosotros le damos a Cristo es inspirada a través del Espíritu, en nuestro entendimiento, es esa obra del Espíritu la que te hace perseverar y reconocer a Cristo en tus caminos. Y es Él el que te levanta en la mañana. Es Él el que te impulsa a abrir tus ojos y leer lo que está escrito. Es Él el que te trajo. Por gracia somos salvos. Y no por un mérito humano, sino es algo divino, influenciado por el Espíritu. Cuando le dijo, oye, yo no los voy a dejar huérfanos, voy a traer mi Espíritu. Era eso, el acompañante que iba a estar contigo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Pero no lo ha. Hoy lo que se enseña es la manifestación de ese Espíritu. Si una iglesia se mueve a través del Espíritu es porque hay manifestaciones. No necesariamente una manifestación
redunda en decir, el Señor está ahí. ¿Saben cuando hay una obra del Espíritu en la vida del hombre? Es cuando hay transformación. Cuando yo dispongo mi corazón y dejo que Él actúe, me corro del escenario para que Él actúe en mi vida. Coteo y digo, vale la pena seguir a Cristo. Pablo decía, pero cuántas cosas para mí son ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Pablo entendió que el sacrificio personal no se comparaba con la gloria y el gozo de conocer a Cristo. La pregunta mía, sinceramente, ¿conoce a Cristo? ¿Conoce a Cristo? No se distraiga, por favor, de lo que yo quiero conversar. ¿Conoce a Cristo? ¿Cómo lo sabe que lo conoce? O como Charlie Busto, porque hablé con él en la mañana. ¿Cómo sabe que conoce a Cristo? Lea, por favor, primera de Juan. La primera carta de Juan. No el Evangelio, sino la primera carta de Juan. Cuando le dice, aquel que quiere caminar conmigo, bueno, tiene que parecerse a mí. La pregunta cuando tú te miras al espejo, ¿reconoces la obra de Cristo en tu vida? ¿La reconozco en mi vida? ¿En mis acciones? ¿En mi forma de conducirme? ¿En mi forma de andar? Hermano, este sermón, yo le dije, seguir a Cristo, ¿sabe por qué? Siento que Dios está inspirando esto, porque hermano, necesitamos avanzar, creer en que la promesa de Dios es para la iglesia, pero no para una iglesia simplemente para mostrar lo que hemos hecho con la sala, es mostrar que el amor de Dios está aquí en nosotros. ¿Cómo demostraremos que Dios está aquí? ¿Cómo? Porque estamos más flacos, hermano. Porque lo ayuno hace bien, porque me falta enojar, hermano. ¿Por qué cree? Porque los amamos los unos a los otros. Nos valoramos, los cuidamos, los respetamos. No nos burlamos de ellos, sino que los cuidamos. Eso habla del amor de Cristo. Y si nos equivocamos, pedimos perdón. Eso habla de la morada de Dios en nuestro corazón. Hermano, en el Lucas capítulo 9, verso 62, dice, el Señor dice, ninguno, aquí lo dice claramente, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta de que este pasaje está diciendo apto para el reino de Dios? Apto para el reino de Dios. O sea, hay personas que no son aptas para esto, que nacieron para no estar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, no? Cuando en el pasaje de Nicodemo hago esa paráfrasis, dice, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. O sea, hay algo. No todos se van a salvar. No toda esta gracia le va a alcanzar. Pero tú y yo no sabemos quiénes son, pero debemos predicar. ¿Y qué le vamos a enseñar? Yo estaba viendo la serie de los elegidos, cuando Jesús se enoja, hermano, y le dice, ustedes hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿ah? Blanqueados, serpientes de víbora, con la del mosquito. Muy, muy controversial Jesús. Ustedes que dice que van y recorren grandes distancias para hacer un prosélito, después lo hacen un hijo de Satanás. ¿Se dan cuenta que ese pasaje, si lo contextualizamos al día de hoy, hay muchos fariseos en la iglesia que ponen carga a la gente y así no dejan que otro entre al reino de los cielos? Porque hermano, yo te puedo predicar gracia, te puedo predicar el amor de Cristo, pero si no hay transformación y no pasas por la cruz, no va a haber, he aquí un siervo de Dios, he aquí una sierva de Dios, que el cielo le escuche, hermano. Estoy frustrado por algunas cosas en mi vida, porque considero que nosotros teníamos un llamado de llevar nuestra cruz y seguirle.
pero cuesta un montón. Siento que a veces a la gente no le cuesta, hermano. Le cuesta comprometerse. ¿Saben por qué? Porque dentro de la misma iglesia hay gente que atornilla al revés. No cotejan el precio de seguir a Cristo. Sacrificio, entrega. Si para bajar de peso hay que sacrificar, por hermano. ¿O no? Para sacar un título universitario hay que estudiar, ¿o no? ¿Y por qué creemos que la gracia y la cruz es gratis solamente por confesar el nombre de Cristo? Reducimos el término del libro de Romanos capítulo 10 cuando dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Así lo reducimos. Así se predica el evangelio, hermano. Cuando no está fuera de todo contexto. El sacrificar, el vivir una vida, el perseverar hasta el fin, ese va a ser salvo. El que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y la pregunta, ¿estás dispuesto a perseverar hasta el fin? A que tu compromiso sea un compromiso real. Seguir a Cristo sin mirar atrás. En lo alto, en lo bajo, en lo profundo. Como dice el Salmo 139, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los altos, allí estás tú. No nos podemos esconder, hermano. Entonces, esta realidad, ¿te has comprometido con esa? ¿Verdad? El costo a seguir a Cristo es alto, pero la recompensa, hermano, es eterna. El discípulo del Señor significa estar dispuesto a renunciar a nuestras propias comodidades, deseos de vivir una vida confortable y de buena voluntad. Hermano, si no sientes la carga de servir a Cristo, significa que no somos discípulos de Él. Sin anestesia, hermano. La pregunta siempre está así. Hoy te desafío a que reflexiones con tu propio compromiso con Cristo. ¿Estás dispuesto a cargar tu cruz y seguirlo, inclusive cuando sea difícil? ¿Estás dispuesto? El Señor no promete una vida fácil. En el mundo tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Estás dispuesto, no? Mi yugo y mi carga es ligera. Pero saben, lo que sí Él promete, que va a ser una vida llena de propósito y de gozo y de la presencia de Dios. Calculemos el costo, comprometámonos con seguir a Cristo sin reservas, experimentemos la pleroma de aquel que todo lo llena. Pablo lo dice, la plenitud de Cristo es el pleroma, aquel que lo llena todo, aquel que lo sustrae todo, aquel que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia las obras que Él creó. Hermano, el hombre, el ser humano, en el día de hoy no hemos visto nada de lo que Dios es capaz de hacer. Y nosotros simplemente somos resonantes de alguien que ya nos enseñó y vio lo que Dios es capaz de hacer. Somos el resultado de oraciones que otros hicieron por nosotros, hermanos. Ellos sí vieron milagros, ellos sí vieron acciones de Dios, ellos decidieron seguir a Cristo a pesar de todas sus incomodidades. Y hoy somos el resultado de eso. Pero la adversidad se ha metido en la iglesia, hermano, seduciéndola, viviendo un evangelio fácil, sin compromiso, sin dinámica, sin poder, sin acción. Enfocado en nosotros mismos, hermano. Cuando la vida del cristiano está escondida en la mano del Señor. Porque Él te llevará a buenos pactos. Cuando la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿A qué se está refiriendo? ¿Solamente al pueblo de Israel? No. Y esa palabra traducida en el original arameo está hablando simplemente de que Dios es tu pastor antes, ahora y después. Y Él nunca dejará de pastorearte. Él nunca dejará de proveerte. Él nunca dejará de estar. Pero nosotros no. Confiamos en el hombre. Vinculamos nuestra fe en un hombre. Depositamos nuestra confianza y nuestra doctrina en lo que dice un hombre y no en el texto bíblico. Por eso le cité a Amós. Vienen días, hermano. Vienen días que Dios traerá hambre a la tierra. Y no solo ni de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios, hermano. Porque Timoteo también lo dice. En los últimos tiempos, ¿lo dice o no? Capítulo 2,
Segundo Timoteo, capítulo 4, hermano. Es que a veces mi mente va más rápido que mi boca. Vienen tiempos en donde se amontonarán hombres hablando de sus propios deseos y seducirán a muchos. Pero tú retén la palabra que ha sido implantada en ti a través de lo que yo te he enseñado. Porque se lo está hablando a Timoteo, que Timoteo vio sus luchas, sus pruebas, los latigazos, cuando tuvo un náufrago, vio todo. Y dijo, tú persiste, pelea la buena batalla de la fe. Eso es evangelio. Y eso trae poder y liberación al creyente. Y nosotros, desde ese punto de vista, podemos ser influyentes en nuestra sociedad. Porque hoy día no lo somos, hermano. Hoy no lo somos. Hoy somos un número más, como el Islam, como el catolicismo, en la iglesia, sin poder. Porque la Biblia lo dice, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. ¿Pero qué verdad? La que dice el pastor, pues, hermano. La que dice Cristo. Porque la fe viene por el oír. ¿Y oír la palabra de qué? De Cristo, hermano. Los felicito, lo dijeron bien. Porque todos dicen la palabra de Dios. Sí, está bien Dios. Pero lo que se estaba relacionando ahí, usted lo sabe, era la obra de Cristo. Y a esa palabra la gente estaba siendo fiel al oírla y crecía la fe. Y es por lo tanto que no era la sombra de Pedro la que sanaba, era el Espíritu de Dios que estaba en ese hombre, que sanaba al enfermo, que sanaba, que hacía milagros. Oye, hermano, ¿has visto un milagro? Sí, pues, hermano. Tú eres un milagro. Yo soy un milagro, pues, hermano. Yo soy un milagro, hermano. ¿Quién confió en ti? ¿Quién daba un peso por ti, hermano? Ni tu familia creía en ti, pues, hermano. Ni tu familia confiaba en lo que Dios podía hacer contigo. Pero Él te miró desde la eternidad y te amó. Te amó desde los cielos y vio tu miseria. Y dijo, eres mía, mía eres tú. Te llamé por tu nombre. Si lo único bueno es que nosotros dijimos, sí, Señor, aquí estoy. Y hoy quieres ser alguien de la milicia o alguien de la reserva. ¿Quieres mirar de afuera cómo otros hacen algo mientras tú estás criticando lo que hacen los otros? ¿O quieres estar jugando en la cancha sabiendo lo que es pelear el ajo, hermano? Orar, leer, estudiar, gastarse, ponerse, hermano. Pegarse en los dedos, martillando, hermano. Porque también es un servicio. El que tú vengas, pintes, hagas algo, le estás contribuyendo también a otro, hermano. Porque estás edificando lo que ama Él. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Miren lo que le estoy diciendo. A los suyos vino y lo rechazaron. Pero habían otros que estaban a la guay, te digo yo siempre ahí, mirando. Eso tú y yo somos, hermano. Pero no somos aquellos que recogen la migaja que caen de la mesa. Somos los que ahora estamos sentados a la mesa. Y Dios nos está diciendo, ya, por hermano, despierta. Así como despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esa Selma que me busca? ¿Dónde está ese José que me ministra? ¿Dónde están el hombre y la mujer de Dios que tocan mi corazón? Y se vallado lo busqué y no lo encontré. Porque ¿sabe que no lo encontramos? No lo encuentra porque estamos cazando. Porque estamos en otra, mirando este mundo, mirando lo que tenemos en la cuenta, mirando los proyectos que tenemos. Pero no mirando la cruz. Y el seguir a Cristo, no te quiero emocionar, sino te quiero decir, siga a Cristo y verás que los cielos se abren. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuándo lo vio Esteban? ¿Sabe cuándo lo vio, no? Cuando estaba siendo apiedrado, por hermano. Yo he escuchado en mi mensaje cuando digo, oye, los cielos se van a abrir. Pero hermano, ni oráis por mí. Ni buscas. No sabes ni siquiera dónde está el libro de los profetas. Y no te digo que seas caezón intelectual. Y no porque yo haya estudiado, hermano, significa que yo me sé toda la Biblia, hermano, y yo esto no sé de memoria. No, hermano. Pero si tú anexas tu estudio bíblico con el Espíritu de Dios, hermano,
hermano, nunca vas a progresar en esto. Porque esto es una dinámica. Es acción, consecuencia. Acción, consecuencia. ¿Estás barajando el precio de seguir a Cristo? ¿Lo estás balanceando? Porque eso siempre va a salir a cuenta. Va a llegar alguien que te va a influenciar de una mala manera, que te va a tirar para atrás, las circunstancias, hermano. En mi vida he pasado muchas cosas también, hermano. También he cuestionado muchas veces lo que es seguir a Cristo. Pero, ¿a dónde puedo ir, hermano? ¿A dónde podemos ir, hermano? ¿A dónde podemos ir? Mire, si me caen bien ustedes, hermano, tengo la obligación de amarlos. Tengo la obligación de amarlos. Usted me ha puesto carga. Quiero que, por favor, Jorge, Josué, pueden buscar Juan capítulo 6, verso 20. Vamos a leer. ¿Tiene su Biblia ahí? Juan capítulo 6, verso 20. ¿Tiene su Biblia? Para que no digan que soy hereje y no leo la Biblia. Pues. Juan capítulo 6, verso 20. No creo que me haya equivocado. No, del 22. Voy a leer del 22. Yo lo voy a leer de acá. Pero póngame atención. Es largo lo que voy a leer, pero necesito su atención en esto. ¿Ya? ¿Por qué le quiero leer desde el principio? Para que entendamos el contexto. Interpretemos Biblia. ¿Ya? Interpretemos la Biblia. El día siguiente, la gente que estando en el otro lado, en el lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero la otra barca había arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciáis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Fíjense. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Le dijo entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: el pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le respondió: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, de aquel que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos,
porque habían dicho, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ha descendido del cielo? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, sino que el Padre que me envió lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno me haya visto al Padre, sino que él vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto te digo, el que en mí cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este pan que desciende del cielo para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida, por el mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos de comer su carne? Jesús le respondió, Jesús dijo, de cierto te digo, si no comiere de la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis la vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como él me envió el Padre viviente. Y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que come también vivirá en mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Ahí en 60. Al oír, muchos discípulos dijeron, dura esta palabra. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues, que si vieres al Hijo del Hombre subir de donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha, y la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús se lo había dicho desde el principio. Ahí me 65. Porque os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Leí harto, ¿ah? No leí bien porque tengo dislexia. Hermano, ofende. ¿Sabe por qué ofendía a los discípulos? No, porque les obligaba a ir en contra de lo que ellos le habían enseñado. Le estaba obligando a resetear su mente para decir, esto no me cuadra. Esto a mí no me cuadra. Y sus discípulos dijeron, esto te ofende, váyanse. Pero aquel seguidor de Cristo que ha comido y ha bebido de su sangre y ha entendido el sacrificio de la cruz, tiene todo por basura para seguir la excelencia de Cristo. La pregunta mía, ¿estás dispuesta? ¿Estás dispuesta, Daniela? ¿Estás dispuesta, Charlie? ¿Estás dispuesto, Pedro? ¿Estás dispuesta, María José? Póngase de pie, por favor. Mi querido José, te conocemos hace poco, pero es como si te conociéramos toda la vida, hermano, junto con tu esposa. Yo sé que usted conoce la historia y quiero terminar con la siguiente. Estaba Pedro, habían pescado toda la noche. ¿Han escuchado esa frase, no? Por favor, quiero que se pongan de pie. Y escúcheme bien. ¿Se acuerdan del pasaje de Pedro? Cuando pescó toda la noche y no había pescado nada, sentimiento de frustración, de angustia. Él sabía lo que hacía, era bueno en lo que era él, o creemos que era bueno, pero se dedicaba a algo y no le estaba funcionando. Pescó toda la noche, hermano.
Pescaban de noche, por hermano. Entonces, con sueño, con hambre. Y póngase también las cosas que a usted le ha pasado. Las cosas no están funcionando, estoy pasándola mal, estoy frustrado, oro y no resulta. Y Pedro estaba frustrado, amaneció y de repente aparece un Galileo y le dice, boga mar adentro. ¿Saben lo que es bogar mar adentro? Haber llegado recién de la pesca, no ha pescado nada, y la palabra lo dice, tomó sus redes y las fue a limpiar. ¿Por qué las limpió? Si no la había ocupado, si no en nada había pescado. Es por la rutina, hermano. La tomó y fue inherente en él hacer lo que siempre hacía, frustrado. Eso habla de niveles de frustración máximo. Entonces dijo, boga mar adentro. Tomó sus redes. Y no es que caminó una cuadra, hermano, como dicen los elegidos. Bogó mar adentro significa métete la mar adentro. Y cuando dijo, tiende la red. Y la red, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuándo ocurrió el milagro? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió el milagro? Cuando obedeció. Pero cuando dijo boga mar adentro, cuando tira las redes, al oír la palabra de Jesús, obedeció, tiró las redes, ocurrió el milagro. Y eso es extraordinario, porque le cambió la perspectiva a Pedro. ¿Quién es este milagrero? Y lo elegido siempre lo dice de esa manera como yo lo veo. Oiga, tiremos a otra, a lo mejor hagamos un socio, hagamos esto más seguido. Pero ¿saben lo que les quiero recalcar? Es la postura que tuvo Pedro. Porque él dijo, y la Biblia lo dice textualmente, dejándolo todo, lo siguió. ¿Se dan cuenta, no? Dejando todo, lo siguió. Dejó las redes, dejó su antiguo oficio y se fue a lo que no sabía. Se fue a lo que no tenía idea. Y dijo, te seguiré. Lo dejó todo y lo siguió. Lo dejó todo. Imagínense, hermano, frustrado, angustiado, perseguido, abrumado, sin contestación. Ellos oraban, ellos sabían la Torá, pero aún así no sabía por qué le estaba pasando eso. Y se encuentra con este milagrero, le hizo caso y le fue bien. Y además dice, sígueme. Y él dijo, dejándolo todo, lo siguió. Hoy en esta mañana, déjalo. Lo que no estás soltando. Y no voy a ser profeta, hermano, porque yo no soy Joel, profeta, ni hijo de profeta. Pero mi corazón sabe que muchos de los que estamos aquí no hemos renunciado completamente afuera. Hoy en esta mañana, déjalo todo, proseguir. Y bogamos. Es lo mismo que le dijo a Mateo, sígueme. Lo dejó todo. Y la pregunta mía de Mateo con Pedro, ¿cómo fue que lo respondieron tan rápido al llamado? ¿Habrán oído de Jesús el milagrero? Sí, porque Andrés le dijo, oye, parece que llegó el Mesías, vamos a verlo. Entonces, hermano, hoy, date cuenta de lo que tú tienes que dejar y yo tengo que dejar para seguir a Cristo. La cuota que te toca hacer a ti. La milla que te toca hacer a ti. La milla que me toca hacer a mí. ¿Quieres ver las manos de Dios? ¿Quieres ver el rostro de Dios en esta vida? Bueno, te costará todo. Te costará todo. Te costará todo. ¿Estás dispuesta a asumirlo con responsabilidad, con hombría? Cuando otros renuncien, ¿tú vas a seguir estando ahí? Cuando otros claudiquen, ¿tú vas a seguir estando ahí? Los únicos que perseveran son los que han oído su palabra y permanecen, han bebido de su carne y de su sangre. Esos son los que permanecen, los que han oído la palabra encarnada de Cristo en la vida del hombre, en los que perseveran hasta el final. No los que viven de una emoción, no los
los que viven de un sensacionalismo, los que viven de acuerdo a lo que está escrito en su palabra y portan la palabra en su corazón, porque la palabra, les paso un aviso, no les sirvió escribirla en piedra, la tuvo que tatuar en el corazón del hombre para que la buscaran. Y a esos el cielo se les abre y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar misericordia. A eso la palabra del Espíritu los penetra hasta el alma y los hace vivir una vida en victoria y creyendo que en este tiempo podemos hacer algo poderoso en las manos del Señor. No que otro se levante, no que en otra nación se levante. Hoy es el día que nos está llamando a nosotros a levantarnos, a rebelarnos contra nuestra propia naturaleza y a decir, hoy he decidido seguir a Cristo. Hoy decido volver a la cruz. Hoy decido vivir no de emociones, sino de convicciones. Hoy decidido mirarlo a Él por sobre todos los términos de la tierra. Hoy decido caminar con Él. Hoy decido vivir para Él. Hoy he decidido renunciar a mí para vivir en Él. ¿Sabe que termina uno de los textos más maravillosos que yo lo encuentro? Es cuando le dice la Escritura, y ser hallado en Él. ¿Saben lo que profundo es eso? Ser hallado en Él. Que tu vida refleje, y mi vida, lo que es de Él. No la glosolalia, no la hermenéutica, ni la exégesis bíblica. Es a Él. Reconocernos nuestros caminos, vivir con Él y experimentar una vida gloriosa, hermano. Aquí y luego allá. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto, Alexis? Porque tú lo dijiste, hermano. Te saco la luz. Cuando yo la veo por mí, me da mal. Pedro, hay una llama que no se apaga en aquellos que le aman. Hay una llama. Yo se lo dije a alguien muy querido en esta semana. No te lo puedo explicar. No sé decirlo bien. Pero hay una llama que el Espíritu de Dios pone en nosotros que no se apaga cuando le pertenecemos a Él. Y que está bombeando, despertando, manifestándose, golpeándote, pegándote. Despierta, despierta, despierta. Soy yo el que te está moviendo. Y es por eso que a veces no renuncias, hermano, porque quieres denunciar, pero no puedes, porque realmente es como la mafia, Pedro. Una vez que entras ya no puedes salir. Una vez has conocido la gracia y lo eterno, lo poderoso en este tiempo de su Espíritu, no te puedes sustraer de esta realidad, hermano. Y aunque antes vieron cosas, hoy esa misma gloria quiere manifestarse en el hoy, en hombres y mujeres tan futiles como nosotros, hermano. Tan futiles, inútiles como nosotros. Inútiles, hermano. Pero Dios nos encendió en fuego y nos hizo conocer su palabra. Nos hizo amar lo que Él ama. Hoy tenemos que ser sus trompetas, sus tambores, de decir, vive Jehová, que en cuya presencia estoy. Y eso no es un testigo profético para una iglesia, es para ustedes. La palabra es soltada y cumple el propósito por el que fue llamada. Hoy despierta tu corazón y conócelo en espíritu y en verdad. Porque ese Dios que se presentó a la mujer samaritana está pasando también por aquí. Está pasando por aquí. ¿Cómo respondemos, hermano? Esa es tu decisión. Tu decisión. Yo ya decidí, como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Como dijo el famoso obispo de Esmirna, Policarpo, tengo 43 años. Y en estos 23 años que le sirvo, no puedo ser menos que ser agradecido con Él. He visto su mano, su misericordia, su amor. Lo único que me queda es responderle con fidelidad. Quiero cantemos esta canción. Que cierres tus ojos y llores al Señor.